Buenas, bienvenidos nuevamente a Desde mi Mapa. Hoy estamos acá, Lizelot y yo, con una entrega muy especial con una gran amiga y vamos a tratar, señores, un tema súper importante. De hecho, yo creo que con nosotros vamos a llevar mucha luz a muchos de nuestros seguidores y a dar herramientas que realmente no hacen falta. Y me incluyo totalmente. Y vamos a hablar de las finanzas. Pero no vamos a comenzar con el librito, no. Vamos a traer una persona que nos va a nosotros a decir el por qué realmente es que, aunque ganemos y ganemos, gastamos y gastamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? O cuál es la situación, qué tenemos que cambiar o en su defecto, qué tenemos que observar cuando estamos haciendo ese tipo de acciones que al inicio son acciones que la vemos como pasajera, pero poco a poco se convierten en adicción. Y para esto yo le paso la palabra a Lizelot, que va a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Lizelot. Muchas gracias, Aliet. Déjame decirte que sí, me place a mí muchísimo y me da el corazón, me llena de felicidad poder presentar a una amiga que es como una hermana para mí, porque yo no te he comentado, Aliet, que mi mamá decía que la que parecía hija de ella era Mónica y no nosotras, porque Mónica tiene una alegría, tiene una forma de ser, tiene una energía, tiene también una empatía hacia la gente muy peculiar. Y me alegró muchísimo cuando hace unos años Mónica dijo que iba a estudiar psicología. Y eso para mí, ella cambió un poco el rumbo de su actividad profesional para tratar un tema del comportamiento humano que realmente, tratado desde el punto de vista de hoy, yo creo que todos hemos tenido que ver, o todos todavía tenemos que ver, que es el tema de las finanzas. Yo creo que no hay cosa que desestabilice más emocionalmente a una persona, a una pareja, a un negocio, y es el hecho de que el dinero no les rinda. Así es que yo quiero presentarles a ustedes a Mónica Báez, quien aparte escogió que de la psicología iba a ser la psicología financiera. Ella tiene una gran experiencia y sobre todo está muy dedicada a que todos nosotros aprendamos a cómo nos rindan los chelitos. Así es que bienvenida a tu programa, Mónica. Gracias, feliz de estar con usted y tú sabes que yo soy la hija de tu mamá. Claro. Así que yo soy todas ustedes. Y mira, hay un punto que bueno, que tú hablas de las finanzas, pero no lo que la gente cree. La gente cree que yo voy a hablar de cómo hacer un presupuesto, Exacto, cómo ahorrar, cómo hacer tu fondo de emergencia y nada que ver. Exacto. Eso es la parte final del proceso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza por el final, no por el principio. La gente va a un banco, consolida las deudas, pagó todo y al año recaen y están peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el problema no es el dinero. El problema soy yo. El problema soy yo como ser humano. Y el dinero el dinero, obviamente, conductas disfuncionales con el dinero, como el deudor, el dinero, comprador. como decimos, bien ganado. Pero las conductas disfuncionales, funcionales es una respuesta a un trauma no trabajado. Por ejemplo, un duelo no trabajado, un abuso sexual, una infidelidad, una cantidad de problemas que se manifiestan como síntoma a través del dinero. Un síntoma es el alcoholismo, un síntoma son las drogas, un síntoma es la adicción a la pornografía. Bueno, pues un síntoma también de un duelo, de un trauma no trabajado es esas manifestaciones del dinero, un deudor. O sea, cuando tú ves una gente que tú dices, pero yo no entiendo, ¿para qué que te coge prestado? Si él no lo necesita. Ese era yo. Yo era una deudora compulsiva, patética. O sea, yo no necesitaba coger prestado, pero esta hora, un viernes, ya yo estaba, pero cualquiera, entonces no era préstamo a los bancos, era prestamita. Wow. Entonces yo cogí y decía, 3 de la tarde, no, pero yo déjame ir donde fulano, que es un prestamita, para que me preste tanto, porque a lo mejor yo lo necesite de aquí al lunes, pero yo no lo estoy necesitando. Entonces, obviamente, cuando ya yo buscaba ese dinero, yo le buscaba le buscaba finalidad. Hacía una fiesta en mi casa y compraba mucha bebida y hacía una picadera, ya el dinero se usó.
pero yo no estoy pensando que eso que yo cogí, Mañana lo debe. mañana no, ahí mismo ya yo lo debo al Sí. no sé cuánto por ciento. Entonces, tú dices, pero ¿cómo así? Que una gente haga deuda como una manera de como alivianar ese trauma que hay por ahí adentro, bien interno. Para apaciguar las emociones. Sí, entonces sí, porque el dinero, cuando tú tienes dinero, te da una sensación de euforia, como una droga cualquiera. O sea, el que tiene dinero se siente poderoso, se siente contento, y el que no tiene se acuesta en una cama. Yo te voy a decir, a mí me da. Con todos los conocimientos que yo tengo de finanzas, cuando yo veo que hay un mes como que, este mes me tocó pagar a la DGI, me quedé corta. Entonces, No duermes bien. Ay, yo me siento triste. Triste. Bueno, Me siento todos nos triste. sentimos tristes cuando Y tenemos cuando me entra mi cosa, yo digo, ay, qué felicidad. Entonces, Sí. es que somos así los seres humanos. Uno actúa con mayor autoconfianza cuando tiene dinero. Claro. Cuando no lo tiene, insomnio le da. Claro. Porque le patalea el sueño a las 3 de la mañana. Porque, Dios mío, Mónica, ¿cómo yo voy a resolver eso? Eso que tú acabas de decir sobre el tema de que no es haciendo un presupuesto, no es el famoso ahorrando el 10% siempre. O sea, ¿cuáles en tus terapias a tus pacientes? O sea, además de todo eso, ok, iniciemos consolidando la deuda para bajarte el trauma, o sea, el trauma que tú tienes. Comienza a organizarte. Pero ¿qué otros mecanismos más tú utilizas? Porque es algo, como tú bien dices, una adicción que hay que ir poco a poco y de igual manera en el tiempo, porque puede recaer. Mira, lo primero, cuando un paciente va donde mí, va porque necesita atacar el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? La disfunción con el dinero. Ya sea deuda, ya sea compra, ya sea juego. Hay cantidad de conductas disfuncionales con el dinero. Entonces, cuando se sienta frente a mí, él va por lo del dinero. Entonces, Claro. yo le hago una entrevista psicológica. En la primera entrevista no siempre tú puedes No. detectar, pero hay un ojo clínico que te dice, la cosa viene por aquí. Muchas veces yo primero tengo que mandarlo a psiquiatría, porque la persona, por el problema del dinero, no duerme, Tenga no come, ansiedad, depresión. está consumiendo alcohol o consume sustancias, tiene ciertas otras adicciones, porque la adicción hace transferencia. Tú puedes ser una persona en recuperación de drogas y estás limpio, no consumes, pero se te fue la enfermedad por quizás hacer deudas compulsivas. Entonces, todo depende de lo que, cada proceso es distinto. Yo te voy a poner un ejemplo. Una persona ella fue porque tenía problemas con compras. Y trabajamos las compras y empezamos, hay unos grupos interesantísimos que son de autoayuda, se llaman compradores compulsivos anónimos, como Alcohólico Anónimo, pero para compradores y deudores. Aquí en República Dominicana. Yo te voy a dar la dirección ahorita para que el que esté oyendo y tenga ese problema pueda ir. Perfecto. Bueno, pues entonces yo mando a esa persona a esos grupos, voy evaluando qué es lo que está pasando. Bueno, al final, ya después de como 6 meses, el problema era un tema sexual con su pareja. Entonces ella, como no sabía manejar el tema sexual, Compraba. para aliviar se gratificaba comprando. Cuando yo me doy cuenta de la situación, simplemente lo refiero a un terapeuta sexual. Y ahora mismo todo está perfecto. No hay problema, la muchacha no está comprando, ellos como pareja están bien. Entonces fíjate que cada proceso es distinto. Hubo otra que me llegó, que era por un trauma sexual, había sido abusada con 14 añitos, empezó a consumir alcohol, sustancias, y uno de sus consumos, ¿cuál era? El mal manejo del dinero. Una vez trabajado el trauma, la enfermedad se quita. Entonces, fíjate que yo no te estoy hablando de presupuesto, de fondo de emergencia. Yo estoy trabajando el individuo. Claro, porque lo otro viene luego, posterior, Claro. o en el interín, pero con ese mismo trabajo, vamos a decir, como tú dices, el individuo personal. Claro. Cuando ya tú estás estable, regulado emocionalmente, regulado mentalmente y conductualmente, entonces ya yo te mando a un asesor financiero, que eso no lo hago yo.
Sí. Claro, yo tengo conocimiento de esas áreas, pero esa no es mi especialidad. Lo mío es psicología financiera, que son procesos cognitivos, emocionales y conductuales relacionados con el dinero. Tomando esa parte, entonces, ¿te puede llegar el caso de una persona que en esa parte, vamos a decir, de planificación, presupuesto, excelente, lo mejor del mundo, pero aún así tiene ese tipo de problemas? Mira, yo le decía a Lizelot ahorita que me encanta hablar con evidencia científica, porque eso significa que lo que estamos hablando funciona. Porque yo he escuchado disculpas de gente, pero ¿cómo va a ser profesional esto? Y trabaja en eso mismo y míralo cómo está. No, pero que eso le puede pasar a un banquero. Oye esto, hay un libro que se llama Psicología del Dinero y ese autor, apellido Husserl, dice que tú puedes ser un genio de la finanza. Lo último, un banquero, una estrella. Pero si tus emociones y tu mente están distorsionadas, eres un fracaso. Entonces no es lo que tú sepas, es cómo tú te manejas. ¿Cómo lo aplica? ¿Tú quieres que te diga? Yo soy un testimonio, y yo lo he dicho en muchas entrevistas, de donde yo toqué fondo con el tema del dinero. Y yo te puedo decir que quizá yo gano menos dinero hoy, yo tengo más. Porque es que ya yo aprendí a tomar buenas decisiones, porque yo estoy estable, porque yo estoy regulada, porque yo me siento en bienestar. Y así como tú estás, así tú manejas el dinero. Si yo estoy turuleca y tengo un problema y hay un trauma por ahí atrás y hay un alcoholismo, hay una infidelidad, un duelo no trabajado, así Un yo voy a proceso de manejar. divorcio. Un proceso de divorcio mal trabajado, eso es terrible. Pero este tema es tan amplio que, por ejemplo, hace poco yo fui a un programa y hablamos de las víctimas de narcisismo y las finanzas. Las víctimas de un narcisista terminan manejando su finanza un desastre, porque son abusadas. Entonces, el abuso, como una forma compensatoria, te lleva a comprar, a gastar, a mucha gente juega en los casinos, como una forma de compensar ese dolor que yo tengo de ese abuso. Entonces, fíjate que esto tiene muchas áreas que trabajar, muchas. Yo dije que esto iba a ser un boom porque, mira, yo no quiero que ella deje de hablar. Es que siempre hemos hablado que todas las decisiones son emocionales. Siempre Todas. hay una causa emocional que te toma a llevar una decisión. Y como bien tú dices, ese hábito de gasto es una manera de compensación. Fíjate que así como tú dices que tienes un libro, yo también leí un libro sobre cuando la comida es amor. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, por eso Sí. venía con el mismo tema, había una relación muy directa. O sea, ¿qué yo busco cuando como mucho? Es compensar y sentirme Comida gratificado emocional. de que yo no estoy recibiendo eso que yo quiero. Y por lo tanto me gratifico yo misma, nadie más lo puede hacer, tengo que hacerlo yo. Y a veces se vuelve en un círculo tan vicioso que uno comienza a decir, pero yo estoy gorda, total, déjame comerme esa pizza. Te estás poniendo más gorda. Y tú no sabes si es autoflagelándote que tú estás, porque tú te vas metiendo como en un bound de descuido contigo mismo, igual que con el dinero. Claro. De ver 100 pesos, no, yo debo $800, pero total, voy a hacer ese viajecito. Porque ese viajecito, total, Yo me lo te voy a merezco. decir una cosa, yo me lo merezco. esa frase. Mira, Mónica, Terrible. yo quiero que hablemos sobre eso. Terrible. Porque yo siempre he dicho que hay creencias limitantes disfrazadas de creencias potenciadoras. Una de ellas es el mal uso de la palabra yo me lo merezco. Porque con el tema de yo me lo merezco, en una mente que no está sana, comienza a querer darse lujos y gustos con esa creencia de que yo me lo merezco. Ah, no, pero ese viajecito yo lo puedo hacer. Total, lo que cuestan son $3,000. Bueno, yo te lo voy a poner desde la perspectiva psicológica. Eso es un tipo de autoengaño. ¿Y Autoengaño. cuáles son los mecanismos de defensa preferidos de la gente? La negación, la justificación y la proyección. Entonces, un tipo de negación es yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Y yo era una que decía, el dinero está hecho, nada más hay que buscarlo. Entonces yo con esa Solo hay que frase, trabajarlo. No, yo tenía ese sesgo, porque ¿qué pasa? Yo tenía una conducta de que yo sabía hacer dinero. Yo tengo 35 años trabajando como corredora de seguro y yo me ganaba todos los premios y eso era, y los premios son en dólares y viajes. Entonces yo tenía un sesgo como de sobrevivencia,
Yo te entiendo. Yo Tú quebré. sabes que si tú lo cogías, podías hacer yo ese lo podía dinero para hacer. suplirle. Entonces llegó un día que no lo pude hacer porque no era un dinero como con bancos, con instituciones, sino que era un dinero con usureros. Y los usureros son como sicarios, señores. Sí. O sea, era una cosa terrible. Yo no podía dormir, yo no podía salir a la calle tranquila porque yo sabía que yo pensaba que me estaban cayendo atrás y me pasaba. Entonces, ese tipo de conductas, por eso es que te enferma. Ahora, hay dos cosas que tenemos que aclarar. Ok. Mira, el mal manejo del dinero te puede crear enfermedades o trastornos como el trastorno del sueño, de alimentación, consumo de sustancias. Ahora se da al revés. Que una enfermedad te ocasione el mal manejo del dinero. Por ejemplo, un trastorno bipolar. La persona cuando está en etapa hipomanía tiende al gasto, pero también cuando está deprimida. Porque acuérdate que el bipolar tiene dos alta y baja. alta y baja. Dos estadios, Entonces, en la etapa de euforia, se le inventa tiene muchas ideas y voy a crear un negocio. Energía, y muy mucha creativo. energía, muy creativo. Entonces, tiende al gasto. Pero también cuando está deprimido, Tiende al gasta gasto. como para tratar Para esa levantar pena, el para ánimo. levantarme el ánimo. Pero está también el trastorno límite de la personalidad Ah. o borderline, que pasan de 0 a 100 en un segundo y así mismo gastan y manejan el dinero. Están los adictos, están, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Entonces, fíjate que se puede dar una primero y otra después y viceversa. ¿Ok? Entonces, fíjate que el dinero tiene mucho que ver con nuestra salud. Tú hablabas sobre el tema del narcisista y en la parte de la pareja y la parte financiera. Nosotros aquí también hemos tratado eso, incluso los divorcios financieros y la parte del narcisismo. O sea, en casos, ¿cómo puede detectar una mujer ese caso? Porque a veces no lo detectan y no se dan cuenta que muchas de las causas de esas compras compulsivas o de lo que está haciendo es debido a eso. Tú sabes que el que vive en un tema de abuso, Ujú. como es el caso del narcisista o cualquier tipo de abuso, la gente a veces, la víctima no se da cuenta, generalmente cree que eso es normal. Porque, exacto, como que lo justifica. Porque Sí. se puede dar el caso del que es, porque también eso yo quiero que tú me hables de eso, el que es patológicamente, vamos a decir, austero. Que Pero entre eso- una ese- austeridad, Sí, eso es otra pero es condición. un narcisismo también en función en la pareja. Ujú. Entonces no se puede. Eso es abuso No económico. podemos. Ahora no. Pero mira, no. ¿Por qué es que hay que gastar tanto sin necesidad? Y comienzan como con esa forma, pero entonces hacen que la otra persona, entonces, bueno, pues si tú no me lo das, lo gasto yo, Es porque que yo puedo. ese es un tipo de violencia económica. Claro, que lo hemos El tratado narcisista aquí. es un abusador. La violencia doméstica. Pero mira Claro. cómo se refleja en la parte financiera. Yo trabajo con pacientes víctimas de narcisismo. Y señores, miren, así como tú oyes que hay una persona adicta al alcohol, el adicto a una persona, eso es terrible. Ay, sí. Porque que el alcohol, tú nada más tienes que dejar de ir a un sitio donde haya alcohol o no comprar alcohol, pero la persona, ahí tu droga te cae atrás, te busca, te manipula, te hostiga, y entonces la persona, ¿qué hace? Vuelvo a lo mismo, un método compensatorio de alivio, porque no sé qué es lo que me está pasando, voy, compro, hago deuda, gasto, voy al casino para aliviar esa angustia que yo estoy sintiendo con ese narcisista. Generalmente la víctima no se da cuenta. Siempre hay uno que se lo dice. Una amiga que te dice, mira, tú ten cuidado porque yo estoy viendo ahí como... Entonces, o su mamá te lo dice, alguien te lo dice, entonces tú empiezas... Pero salir de ahí no es muy Pero fácil. acuérdate también que el narcisista hace pensar a la víctima Es que él es que loco, tiene la razón. es loco, que el otro está ¿Entiendes? mal. Y que tú sepárate de esa amiga que no te está haciendo bien porque se vive haciendo cuentos, más no, te prohíbo que salga con esa amiga. Totalmente. Y la vives separando inclusive porque se llama trastorno de la personalidad narcisista. Lo vives separando de toda aquella persona que pueda como hacerle conciencia de que está bajo una situación No es fácil, de dominio, no es fácil. de dominio emocional y no es fácil. No es fácil. ¿Y te han llegado casos, Mónica, en que
que tú has tratado, y aquí quiero ser, vamos a decir, benevolente, tanto hombre o mujer, en que luego en el proceso de la terapia se han dado cuenta que que realmente parte de su solución debe de ser una separación? Sí, claro que sí. Claro que sí, eso se da. Yo soy pro que las personas se queden juntas, que pro matrimonio. Sin embargo, hay momentos que no se puede, y que quizás tu sanación mental y emocional es salir de ahí. O sea, hay una frase muy conocida en recuperación que se llama que te alejes de lugares, personas y circunstancias que te muevan emociones Negativas. fuertes y negativas. Entonces, si ese lugar y esa persona y esas circunstancias es tu pareja, hay madres que tú tienes que alejarte. Imagínate una pareja. Así es. Es así. Lo que pasa que tomar la decisión No es fácil. no hay que ir a terapia. Es que, señores, tenemos que ir a terapia, aunque usted se sienta bien. Yo me siento mejor que nunca en mi vida. Mi mejor edad, ahora que yo me imaginaba que yo iba a estar una canca malita a los 56 años, que qué sé yo qué, y yo me siento Esa parte la vamos a editar. mejor ¿oíste? que nunca. Claro que sí, Ponle, y se ponle. te ve. Me siento No, mejor que hermosa. nunca. No, me siento bien porque yo tengo un trabajo terapéutico continuo desde hace 12 años. Y mientras mejor me siento, más voy a terapia. Bueno, realmente en lo que trabajamos en este tipo de ambiente sabemos que en la manera en que tú sirves, eso mismo que tú das te retorna, y también es un aliciente que uno tiene para sentirse así, vivo, porque es parte del dar, o sea. Bueno, esos grupos que yo lo menciono tanto, de autoayuda, deudores compulsivos anónimos, compradores anónimos, alcohólicos anónimos, ¿qué es lo que se hace en esos grupos? Son gratis, tú no pagas ahí, tú entras y entras cuando te da la gana. Lo único que tú haces es oír a otro contando su experiencia, y cuando tú lo oyes, ese otro te ayuda a ti. Y ayudar a otros es parte del proceso. Entonces, yo aprendí eso y la tengo que mencionar mientras vida tenga, a doña Giralda Busto de Inver. Ay, sí. Esa señora, que para mí fue una madre elegida, era el servicio personalizado. Y yo aprendí de ella que hay que servir, hay que ayudar. O sea, a mí nadie me puede decir que no va a terapia porque no tiene dinero. Hay terapias posibles que son más asequibles, grupos de apoyo, y ayudar a otros. Para mí ha sido parte de mi bienestar. Pero mira, ahora hablamos solamente de la parte del comprador compulsivo, del gasto compulsivo, el dinero que no le rinde. Pero como psicóloga financiera también la otra contrapartida, diríamos la otra cara de la moneda, es el que no quiere gastar. Terrible. Horrible. Terrible. Terrible tanto como uno como se llama el otro. acumulador compulsivo. Acumulador compulsivo, pero esa persona justifica cada no gasto con algo que es para el futuro, como una prevención eterna que tiene. Yo oí una historia los otros días de un señor en otras palabras, que mandó la gente le diría el tacaño. El tacaño, que mandó a calentar agua para afeitarse, sí. Porque él no quería prender el calentador. Entonces, eso es ya algo patológico. Totalmente. Entonces, el acumulador compulsivo, ¿cuándo tú te das cuenta que hay problemas? Cuando ya le está afectando su salud, sus relaciones. Sí. Su entorno empieza a decir, yo no aguanto esto. Tiene mucho dinero acumulado, pero no disfruta. No. Y parte de la vida es disfrutar, es salir, es tener relaciones. Ahora hay un profesor en Harvard que es muy famoso, y él da una clase que se llama Psicología de la Felicidad. Y tú sabes que de una vez yo entré a ver qué era. Sí. Yo dije, esto me huele como a... Sí, el israelí. Ese mismo. Sí, ese mismo. Y yo dije, esto me huele como a cosas de cartón, como que no me da. Tú sabes, esa felicidad rápida. Pues mira, tiene toda la razón. En el denominador común de la felicidad en el ser humano son las conexiones, que es esto que estamos haciendo ahora. Totalmente de acuerdo. Yo salgo de aquí ahorita y yo me voy feliz, claro, porque vi a Liceló, porque hablé contigo, y ya yo hice mi día. Y yo vine a una entrevista, pero esto a mí me da, dice que las relaciones te suben la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Así y la es. oxitocina. Entonces eso funciona también. El austero o el acumulador
no vive y no tiene relaciones. Por eso es un infeliz. Así es, pero fíjate, inclusive, si tú te pones a relacionar un tema con otro, en esos programas que están dando sobre las zonas azules, las 5 regiones en el mundo donde la gente es longeva, una de las 5 razones de su longevidad es precisamente Eso mismo. tener relaciones sociales con sus peers. No solamente familia de un lado, pero también con sus gente pares. como uno. Claro, como claro. ellos, donde ellos puedan tener un sitio donde hablar sus problemas, donde cantar, donde hacer esto. ¿Tú te recuerdas? Mi mamá tenía un grupo que realmente a mí me encantaba porque ellos se inventaban pasadías. Pero oye, tu mamá, porque podía ser mi mamá, ¿verdad? Yo la llamaba de afuera. Sí. Estoy aquí afuera, ¿qué tú estás? Yo le decía, ¿qué tú estás haciendo? Me dice, no, aquí me estoy bebiendo una cervecita. Digo yo, espérame que voy para allá. Y yo entraba y me daban las 3 hablando disparate. Sí, así era. Y yo salía de ahí feliz. O sea, se supone que mi más contemporánea sería Liselo o Ingrid. No, pero yo hacía liga con ella. Digo, no es que yo no haga liga contigo, yo hago liga contigo. Yo te entiendo. Pero me refiero que con ella yo tenía una conexión que me daba no, pero eso pasa igual con mi mamá. Mi mamá es una cura, igualita. Ella me encontraba aburrida, vamos a empezar por ahí. Ella me encontraba aburrida. Y no le gustaba que mi color preferido en aquel entonces era el blanco. Y eso es de síntoma de gente aburrida. Porque lo de ella era el rojo. El color de ella preferido es el rojo. Segundo, si tú tenías un enamorado y el enamorado le rechazaba un traguito, decía que ese hombre no me convenía porque está ocultando algo. Porque hombre que no bebe oculta. Ajá. O sea, tenía una serie de creencias, ¿entiendes? Que estaban en contra de las mías. Claro, yo la amaba, pero realmente las cosas de mi mamá no estaban escritas. Yo creo que ella es un character. Pero ella era parte de ese bienestar, porque que ella daba felicidad. Pero era el alma de todo su equipo. Sí, señor. O sea, donde en mi casa se daban las fiestas, donde había la guitarra, el otro que traía esto. O sea, y yo creo que ella tuvo unos derrames que la inhabilitaron, pero yo creo que parte de la felicidad que obtuvo mientras ella estaba en salud era sus amigos. Claro que sí. Definitivo. Mónica, y siguiendo el tema de lo que citaba Liselo, vamos a decir, el opuesto al que gasta, el que no gasta, el que llamamos tacaño. O sea, vamos a decir, algún tipo de anécdota que tú puedas hacernos en tu tiempo de consulta que has visto. Claro, por ejemplo, yo tengo personas que generalmente la persona acumuladora compulsiva no va a terapia. Siempre va un allegado, la esposa o el esposo, depende de quién, o un hijo, porque la persona lo que hace es guardar y no vive. Entonces, inclusive, no va a médicos, no tiene una protección. Y el guardar y ocultar, porque... Y oculta. Ocultar, porque se da el caso, por ejemplo, del que es tacaño, que guarda, pero no quiere que se entere la familia, entonces, o lo guarda. Que no se antojen. No, pero cometen el error que ponen cosas a nombre de otras personas. No, este es mi amigo. ¿Y qué pasa cuando se muere? ¿Y qué pasa cuando se muere? Que el amigo se lleva todo y la familia se queda sin nada. Sí, generalmente el que va a terapia es el familiar o el allegado. Pasa entre socios, que hay un socio que es normal, que maneja su finanza de manera normal, y está el otro socio que es un acumulador. Obviamente ahí va a haber una diferencia, ahí va a haber un conflicto. O sea, el dinero, señores, mueve tantas cosas a nivel humano que pudiésemos durar aquí 3 días hablando de eso. Bueno, se dice que la mayor causa de razón de un divorcio no es la falta de amor, el dinero. Es el dinero. Mira, hay ahora mismo la número 1. Ah, bueno. La número 1, luego número 1 el dinero, la finanza. La número 2 es las relaciones sexuales, o sea, falta de relaciones sexuales. Y tercero, infidelidad. Bueno, es inclusive que cuando el amor entra por la puerta, cuando la prángana entra por la puerta, el amor brinca por la ventana. Bueno, entonces, y mira, hay otro autor también, se llama Ted Clones, él es psicólogo financiero. Y él dice que en una investigación que él hizo, que en los últimos 100 años en Estados Unidos, el mayor estrés es ocasionado por el dinero. Claro. O sea,
hay mil cosas, pero todo ir en torno al dinero. Bueno, y yo no solo lo digo en Estados Unidos, yo creo que en el mundo entero. No, También tiene que ver por un tema de la... claro, existen lo que son esas patologías, pero también estamos ahora mismo en una sociedad del consumo, que eso es terrible, que también acelera ese tipo de patología que tiene la persona, te la acelera. Sí. Porque vivimos en un tema de la comparación. Ahora con este Instagram que tú abres, tú piensas en que te quieres comprar algo. No, el algoritmo te lee. Y el algoritmo yo creo que ya te lee, claro, y te lo va poniendo. Mira, me acabo de comprar un libro, no lo he leído, se llama Psicología del Consumo. Después que lo lea le contaré, pero es que todo tenemos que comprar, tenemos que ir al súper, tenemos que gastar, o sea, el dinero es todo. Sí. Perdón. Porque si me cogen ese pedacito ahí, el dinero es todo. No, me muero. No, el dinero mueve tantas cosas como la parte emocional, la parte mental, la parte de la vida. Es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta. Eso es como, a mí, ustedes dos saben, hay un test que le hacen, que si el dinero da la felicidad. Ese pero lo hacen, lo ponen en muchos test. Tú quedas cerca y te va a pie. A mí, cada vez que lo hacíamos, me preguntaba, ¿y qué tú llenaste cuando dice el dinero de la felicidad? Yo, que sí. Es verdad. Y me dicen, ¿cómo te vas a quemar? Mi punto siempre ha sido, ok, es una herramienta. Es una herramienta. Ahora, ¿cómo tú esa herramienta la utilizas? Es lo que te va a dar la felicidad, porque la felicidad es un bienestar. La felicidad, todo el mundo anda buscando que la felicidad. Señor, usted es sentirse bien, es el bienestar. Esa pregunta se le hicieron a Sofía Vergara los otros días. Y ella le dijeron, ¿qué te da felicidad? Y ella contestó rápidamente, el dinero. El dinero. Y dijo que quiere un novio más rico que ella. Si no. Entonces yo te voy a decir una cosa. Sí, el dinero... Vamos, si quiere le cambiamos la palabra. El dinero da bienestar. Da bienestar. Y el bienestar es felicidad. Exacto. Ustedes quieren una anécdota. Oye la palabra, bienestar. 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 Punto. Exactamente. Una amiga mía siempre vive pidiendo una pareja. Y cuando a esta edad ella dice, yo lo que quiero es un compañero. ¿Verdad? Ese es el cliché, lo que la gente dice. De repente le invita un señor a cenar que a ella le atraía muchísimo. Y cuando llegó la cuenta de la cena, el hombre le dice, saca tu tarjeta que aquí está la mía. Entonces ella se lo encontró que ya no le gustó el hombre. ¿Por qué? Porque se lo encontró tacaño, porque le dijo mitad y mitad. Pero yo le decía que tú no sabes pedirle al universo. Porque tú le pediste un compañero. Dime qué compañero te va a pagar a ti acabada de conocer. Es pero espérate, un compañero, fíjate la palabra, compañero. Fue la palabra que ella utilizó mal. Entonces, un compañero no hace eso. La palabra y la elección. Sí, claro. Porque un compañero no tiene ni que pagarte la cuenta. Exacto. Por eso mismo. Ahora, si es una pareja, eso mismo. Tú tienes razón. Entonces, ella dijo, tú lo elaboraste mal, tu petición. Tú tienes razón. Y óyeme, para el hombre... el tema del dinero es para nosotros las mujeres también, pero para el hombre sobre todo más, el tema del dinero es como una sensación como de poder. Cuando el hombre no tiene dinero, se acuesta en una cama, de verdad, o sea, no funciona, no hace nada, porque se siente que le falta totalmente, parte de su vida. No funciona. Tanto es así que aquí hay un tema. Aquí hay un tema sensible. Esa lo pueden poner, no funciona. Pero aquí hay un tema sensible que va a raíz del dinero también. Chapeadores, chapeadoras. Conozcamos muchos. Pero ven acá. O sea, ¿es un tema que está relacionado al dinero? Claro que sí. Pero o sea, eso es un programa. Mira, ese es un programa entero. Sí. Ese es un programa entero. Pero fíjate, a ver, ¿qué carencias emocionales tiene una persona? Mira, una vez a mí un programa preguntaron sobre eso. Y yo lo primero que dije es que yo no estoy en el zapato de la persona para yo poder juzgarla. Porque yo he conocido, trabajando en plan internacional durante 7 años, desarrollo comunitario, yo conocí muchos jóvenes cuya mamá moría porque no tenían dinero para llegar a una cabeza de provincia, a un hospital. Imagínate. Entonces, y personas inteligentes que no pudieron acceder a una universidad porque no podían pagar. Entonces, cuando tú te pones a ver el joven que el dinero, ¿cómo ve el joven el dinero?
como algo muy importante para su sobrevivencia. Entonces, si lo único que tienen es dar Sí, caricias, pero tú has tocado lo van a dar. no, tú has tocado un punto que yo lo trato en terapia. Cuando yo entrevisto a una persona que va por problemas de dinero, lo primero que yo le digo es que me cuente su historia de vida. Totalmente. Con su papá, cómo su papá manejó el dinero, cómo tu mamá manejó el dinero, cómo fueron las finanzas en familia, porque eso me va a dar a mí un diagnóstico de las finanzas de esa persona. La primera escuela de dinero es la familia. Si tú tuviste mucha carencia en tu niñez, tú no vas a ver la carencia como algo normal en tu adultez. Ni que te guste. ¿Y por qué tú crees que una persona se gana la loto, no tiene recursos, pobre, y se gana la loto, Al año y no a los tiene años un no tiene peso? nada? Porque que su mentalidad y su crianza vienen de una carencia extrema. Entonces se manejaron y normalizaron eso como si fuese algo normal, valga la redundancia, o sea, no. Por eso Bueno. hay que saber qué es para esa persona el dinero, cuán importante ha sido, qué ha pasado traumático en su vida que no pudo lograr a consecuencia de esa carencia. Tú ves que cada proceso es distinto. Totalmente. Cada persona que va donde mí, tu familia es diferente a la mía, la mía es diferente a la Totalmente. tuya, tus parejas son diferentes a la mía. O sea, cada proceso en terapia, yo creo que se parecen, pero no, los procesos Bueno, son, es que son las distintos. personas comunes. todos somos diferentes. Somos distintos. Entonces pueden haber, como tú dices, algunos aspectos similares, pero al final todo es diferente. Mira, a veces me escriben por Instagram. Tú vas a ver que después de esta entrevista me van a escribir por Instagram. pero suba a ver. Mire, ¿qué usted opina? Yo tengo una situación, yo estoy grave, yo no puedo, ¿qué hago? Yo no te puedo dar un diagnóstico por Instagram, Imposible. porque yo tengo que saber ese historial completo, que por lo menos me va a tomar dos o tres terapias. Que la primera terapia tú más o menos puedes ver algo, sí, pero para tú sanar tus finanzas, tú tienes que hasta sanar el tema familiar. Todo eso hay que sanarlo. No, mira, tú sabes lo que es el término codependencia financiera. Sí. El codependiente, Lo tratamos aquí eso. el codependiente es una obsesión por ayudar a otros. Bueno, pues el codependiente financiero es obsesivo, compulsivo con resolverle los problemas financieros a otro, mientras él se destruye o ella se destruye. Entonces, esos son temas que... Pero también yo conozco codependientes así financieros, como tú dices, que entienden que con ayudar al otro, aún sin destruirse, pero también eso le da el derecho de dirigir la vida del otro, porque Bueno, son también codependientes y narcisistas. Vamos para atrás, ¿qué hablamos ahorita? El narcisismo. Exacto. El narcisista te maneja las finanzas a su manera, aunque sea mal manejada, como una forma de control. Sí. Entonces, todo depende, puede ser un control, pero el codependiente termina destruido. No come, se angustia, un desastre, por ayudar a otro. Yo Sí. hice mi diplomado en adicciones allá en la UNFU y me recuerdo diga. siempre una palabra que decía el profesor, que decía, el codependiente es aquel que necesita que tú lo necesites. Bueno, te lo voy a decir, tú sabes que yo daba terapia en Fénix. Claro. Y en Fénix nosotros tenemos un término que el codependiente es adicto al adicto. Al adicto, es adicto O sea, al adicto. por ejemplo, un jugador, un ludópata, es un trastorno terrible. Ay, sí. Entonces, el ludópata está acostado ahí, porque llegó a las 5 del casino y llaman del trabajo. Entonces, el codependiente, él o ella, le dice, no, él no está aquí, no, pero hay un prestamista afuera esperando porque él cogió un préstamo en el casino. ¿Quién paga el prestamista? ¿La codependiente o el codependiente? Entonces, el codependiente es el que sufre. Y tú sabes qué, Mónica, yo creo que aparte de que hay grupos de terapia para los codependientes, Sí. tú lo sabes, pero yo Sí, encuentro sí. que esa es una de las adicciones peores. Peores, señores, Peores, terrible. porque no tiene alcohol, no, No. tiene sustancias, no No. tiene nada. No, porque es emocional. Es terrible. Y cuando tú tienes con otra persona. las emociones, Mira, es peor. yo le pregunté al doctor Sillier, neurólogo que murió, Sí. que hicimos un evento en Ese Fénix, Sillier, sí. y entonces yo le dije, doctor, hábleme del codependiente, ¿cómo le afecta el Ay. cerebro? Me dijo, más que a un alcohólico, más que a un adicto. Dije yo, ¿cómo? Sí,
Porque es que su pensamiento obsesivo le va destruyendo esa capacidad de discernir, de tomar buenas decisiones, porque es lo que está obsesionado con el otro. Sí. Con el otro. Bueno, señores, la verdad es, Lizelot, que se nos ha ido el tiempo así Ya con acabó. Mónica. Ay, sí. No puede ser. Pero, Tiene que haber una segunda pero parte. hay una Todavía. segunda parte, tenemos que hacer una segunda parte, pero a mí me gustaría que tú menciones esos lugares de apoyo, esos grupos de apoyo. Yo no quiero que terminemos sin mencionar los grupos de apoyo, No, vamos a hacerlo. porque Mira, eso es muy importante para los que nos están mira, escuchando. hay grupos de deudores compulsivos anónimos, hay grupos de compradores compulsivos anónimos y jugadores compulsivos anónimos. Dije los relacionados al dinero. Y están en Clínica Clarion, Antiguo Fénix, que eso está en la Virgilio Díaz Ordóñez 64. Son gratuitos, puedes ir cuando quieras. Hay un supermercado. Está del supermercado ese. Sí. Sí, que tiene el color de este periódico. Exacto. Ajá. Entonces, ahí en esa clínica, hay miércoles de 7 a 8, hay jueves, hay sábado. Si quieres, llama a Clínica Clarion, ahí te dan las horas y los días, completamente gratis. Eso, más la terapia, ya. Ahí está la solución. La receta perfecta. La solución no es a coger un préstamo al banco y consolidar las deudas, es decir, ya saldé, pagué, porque al año vamos a tener lo mismo. La solución es que tú te trabajes tú, vayas a terapia, hagas visita a esos grupos de autoayuda y con esa fórmula, terapia y grupo de autoayuda, ustedes van a ver cómo van a mejorar esa va a finanza. identificar Como qué dice, la le fiebre no detona te- esa adicción. Claro. Y ahí La fiebre no te en la comienza a sábana. tratarla. No, tú La vas a fiebre ver. no te en la Sí. sábana. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo salí de ahí porque yo me trabajé terapéuticamente Y eso, y lo señores, estudié. Eso, señores, es ser coherente con lo que Hace hace y mucho con que tú lo no que me dice. invitas, que una vez fuimos, yo Sí, fui. tengo que invitarte. Y hablé sobre el propósito después que saliera de ahí. Te voy a invitar a otro grupo, después te voy a A hablar. otro grupo, me invita, Porque que a mí me estamos encanta eso. haciendo un grupo para personas víctimas de narcisismo, porque hay mucha gente sufriendo por eso. Y ahí hay que hacer un trabajo fuerte. Bueno, pues nos vamos a quedar incluso, Lizelot, con esos grupos para siempre citarlos en el programa, porque es bueno que la audiencia lo escuche y sepa dónde también poder ir a buscar ayuda. Y de verdad, Mónica, Bueno, sí, yo puedo mencionar mis redes. claro, Mónica Baez Sosa en Instagram. El que tenga una duda, yo no le puedo hacer diagnóstico por ahí, eso no es así. Pero una duda, un problema, una coordinación, me escriben por ahí, Mónica Baez Sosa, y yo siempre respondo. No, y cuando este podcast salga, vas a Mónica, ver. te vamos a etiquetar y Ya vas vas a a ver. también apoyarnos a difundir que desde mi mapa llegue a más personas. Y también cuando tú estás mentalmente sano, accede menos a esos llamados de la sociedad y del consumo. Así es. Sí. Como ese viaje ahora y para que después Sí. hacer esta y tal cosa, hacer ese yo me A lo los merezco famosos necesariamente. No. Hay que tener, bueno, a mí yo lo que me merezco es estar fuera de deuda. Eso sí yo me merezco. Así es, y tener bienestar. Y tener bienestar y Totalmente. ser feliz. Pues, y tener buenas totalmente. amigas como ustedes dos. Así que, Gracias. Yo me siento feliz hoy. claro, y yo también. Mónica, te vamos a volver a invitar, quedaron varios temas que vamos a discutir Vamos, acá vamos. contigo para traer más información y darle más herramienta a la comunidad. Y de verdad, muchas gracias, Gracias a ustedes. por estar aquí en Desde Mi Mapa con Lizelot y conmigo. Gracias. Hasta un próximo programa.